Vamos a hablar con Carlos Gioldi, que es secretario general de la Toma, un lugar tomado por los trabajadores, el ex Tigre, que, bueno, representa a familias de trabajadores que se quedaron sin trabajo. Lo quisimos sacar a él, ¿por qué? Porque de alguna manera es un referente de lo que tiene que ver con lo social en Rosario, en un momento donde a nivel nacional se está cuestionando lo social y se lo ve, o el gasto social, si uno quiere, y se lo ve como la principal causa de esta debacle argentina, ¿no? El famoso gasto social, el famoso gasto en planes sociales para los desocupados, para aquellos que no tienen trabajo formal o, según algunos, no tienen ganas de trabajar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Carlos Gioldi. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Muchas gracias por permitirnos expresar y muy agradecido por vuestra llamada. Bueno, antes que nada me perdí la presentación del libro, ni me enteré. Sinceramente, la semana pasada estuve con varias cosas, pero presentaste un libro autobiográfico, entiendo, ¿no? Sí, cuento todas las luchas sindicales de trabajadores en las cuales tuve el inmenso privilegio de ser parte desde hace 46 años, es decir, desde 1977 que inició mi militancia contra la dictadura de Galtieri, contra el plan Martínez de Oz. Mm. De ahí en adelante, la vida me dio el inmenso honor de poder representar trabajadores, trabajadoras, distintos sectores del pueblo en diversos reclamos. Y bueno, y usted habló recién de las futuras generaciones. Bueno, tal vez dejarle escrito un testimonio a futuras generaciones de algunas cuantas cuestiones que a lo mejor pueden ser de utilidad. Sos un hombre grande, Carlos, parecés joven, pero tenés, ¿cuántos años tenés? Vamos a... 5 años, nací en el 63, Como como Fito gente. Páez, claro, bueno, tenés No, un look así medio rockero como Fito. bueno, ahí leí el libro, a ver que fui parte he sido músico desde muy niño, muy joven. Así que, pero, bueno, pero usted le he escuchado, Ujú. no sé si me quiere preguntar algo, pero me dio pie para intervenir y No, hablar. básicamente eso, qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasaría si saca los planes sociales de la Argentina, porque eso está en el discurso de varios, inclusive en el de Massa, que por ejemplo ya Sí, dijo que a los que participaron de saqueo se les saca los planes sociales. sí, Y, sí, y- y de bueno, hecho viene haciendo un ajuste Massa, de hecho, ¿no? No tan profundo, pero viene haciendo un ajuste. bueno, justamente es interesante remontarse. Massa está haciendo un ajuste, este gobierno ha sido un gobierno de ajuste, pero hay un sector concentrado de los poderes económicos que claramente no quieren ajuste y lo dicen. Y hay que remontarse al discurso de Martínez de Oz el 2 de abril de 1976, cuando Martínez de Oz dice: este país necesita Ujú. reformas estructurales que cambien la matriz, pero no solo la matriz en relación al tema de las importaciones, el tema de transformar el país con una industria incipiente, buena o mala, pero una industria incipiente, transformarlo en un terrenito exportador de materias primas, y que solamente una oligarquía propietaria de ese terrenito tuviera parte, sino que también habló de reforma estructural en cuanto a liquidar un concepto que ahora yo entiendo que los ricos voten a Milei. Yo Ujú. lo que no entiendo es el suicidio, el voto suicidio que implica que un pobre vote a un tipo que dice se va a acabar la justicia social. Ujú. Porque si se va a acabar la justicia social, que es su programa, que es el programa de Patricia Bullrich, que es el programa de Milei, que el ajuste a la larga lleva a cercenar bastante la justicia social, y si no, fíjese lo que vivimos todos los días, es directamente un suicidio colectivo de millones de personas. Porque la justicia social es una aspiración para permitir democratizar las relaciones entre seres humanos, relaciones que no son de iguales, Ujú. relaciones que tienen poderosos y débiles. Ahora, Entonces, no se desvirtuó un poco el concepto, porque, a ver, si uno ve el peronismo histórico, Perón decía producir más para vivir mejor. Se hablaba de, o sea, repartir lo que se producía, no repartir pobreza. Ahora, en el último tiempo,
en el último tiempo en este capitalismo no acumulativo, diría Andrés Malamud, justo estaba viendo lo que decía este politólogo, no acumulativo argentino, capitalismo subdesarrollado, a veces parece que lo que se reparte es pobreza, ¿no? Y no producción, no riqueza. Pero vamos a una cuestión, de 70 años a esta parte o 60 años a esta parte, la concentración en pocas manos del capital ha sido una tendencia internacional. Hace 60 o 70 años, cuando se discutía el problema de las remarcaciones, había un verdadero problema de intermediación. Pero hoy eso no existe, hoy los precios lo marcan 4 empresas. Los alimentos en Argentina aumentan porque hay 4 empresas, no más de 4 empresas, que deciden en una planilla Excel liquidarle el salario del bolsillo a los trabajadores y liquidarle los humildes ingresos que tenga algún sector de trabajadores y acumular ganancias en el mercado interno comparables a la rentabilidad de esa exportación, porque además tenemos que los alimentos se han transformado en commodities, se han transformado en inversión financiera, que es la otra pata del discurso de Martínez de Oca, que es reformas estructurales para un capital de exportación de productos primarios y de una rentabilidad surgida de la financiarización, es decir, del predominio de la actividad financiera, que da una rentabilidad de capital mucho mayor que una actividad productiva en la cual probablemente esa recuperación de la inversión tarde más tiempo y la acumulación de ganancias de la misma sea también más lenta. Entonces, nosotros estamos asistiendo a un problema sistémico enorme, un problema sistémico en el cual, no casualmente este señor Milei plantea un autor que es von Hayek, y von Hayek plantea que la necesidad de desarrollar democracias limitadas. Ese concepto le dio mucho a Pinochet. Pinochet fue un gran seguidor, porque democracia limitada era tratar de evitar que sectores, utilizando la democracia, atenten contra la democracia. Eso decía von Hayek. Inclusive, claro, la escuela austríaca, ¿no? Inclusive Milton Friedman llegó a avalar la necesidad de una dictadura en determinado momento para llevar adelante un plan económico como el que él quería si la situación lo meritaba. Ahora, ¿qué es lo que explica el voto de los sectores populares, digamos, de los más pobres a Milei? Si es que Mire, tiene explicación, ¿no? Porque Milei tuvo votos en los sectores muy pobres y los sectores muy ricos. El voto de los ricos es un voto consciente, el voto de los pobres es un voto suicida. Y además es un voto producido por años y años de una propaganda sistemática que no es Milei en persona. O sea, cuando se habla de una propaganda, no estamos hablando de Milei, que está porque hace poco apareció, a pesar de que sospechosamente tiene muchísimos centenas de miles de segundos televisivos desde 2018 por distintas vías, con lo cual el personaje ese no aparece de la nada, sino que alguien lo financia, que por ejemplo en este caso es claramente el fondo buitre BlackRock, sin ir más lejos, pero el punto es hace años que se está difundiendo un concepto que es: no te prometo mejorar tu vida, te prometo arruinársela a los otros. No hay promesas de salariazo, no hay promesas de aumento de sueldo, no hay promesas de planes de vivienda, no hay promesas, hay promesas de hundir al otro, no importa quién es el otro. Si vos te autopercibís como Brad Pitt, entonces hablan de un negro y te crees que no sos vos, pero vos te autopercibís como Brad Pitt, pero vos no sos Brad Pitt. Los pobres se autoperciben como Claudia Schiffer, Brad Pitt y Valeria Massa, pero en realidad están hablando de ellos, están hablando a los que le van a liquidar el concepto de justicia social para sostener los subsidios y los planes que nadie nombra. No se han quedado sin dirigentes los pobres, digamos. En otra época tenías dirigentes sindicalistas relacionados a la iglesia de base, de izquierda, de izquierda inclusive, había de todo, ¿no? De todas las ideologías. Pero hoy en día, muchos dicen, por ejemplo, la representación de los pobres es Grabois. Un tipo que no se sabe bien de qué vive, quién lo banca, cuál es la estrategia, qué es lo que propone. O sea, carecemos de representación. No sé si lo ve de esta manera. Y además les digo, el libro que escribí justamente me llevó a reflexionar una cuestión. Un dirigente como Victorio Paulón, como pues, Colorado Coagliaro, Néstor Ferraza, Hugo Ortolán, Saúl Ubaldini, eran personas que hicieron su militancia, supóngase, en los 40 años que iban desde 1950 a 1990. Fíjese las vivencias que tuvo esa gente.
Fíjese una vivencia militante de esa persona, golpe de Estado, Guerra Fría, Guerra Mundial, clandestinidad, periodo democrático, persecución, cárcel, etcétera. En los últimos 40 años existe muchísima dirigencia cuyo único mérito es decir sí, señor, al jefe que está de turno. Claro. Entonces es un problema para la formación de dirigentes. No es un problema, no es un problema, Carlos, del sistema democrático. A mí me gusta definirlo más que de democracia, partidocracia demoliberal, le digo yo, ¿no? Esto es así. Porque es como un corset que hace que todo se canalice por allí y, a ver, si Perón lo hacía, los derechos lo puso mediante un golpe militar, digamos, ¿no? Y lo hizo por decreto. Es terrible, ¿no? Hay que decir las cosas como son, digamos. Si Perón ponía debate, todos estos derechos no salían nunca más, digamos, no es un corset de la democracia. Pero además veníamos de un fraude patriótico, es decir, digo, a ver, sí, es un golpe, pero es un golpe ¿en qué contexto? Es como hablar de violencia después del bombardeo de Plaza de Mayo, o de las bombas en un acto en el subterráneo, es decir, o sea, hay una cuestión. Yo no digo que es bueno aquello y que malo esto, yo estoy diciendo las características de los dirigentes son de la época en que se vive. Entonces, no le pidamos a compañeras y compañeros que son muy valiosos, pero que tienen una rutina de formación en la cual hasta es más importante la foto que sale en un medio que la realidad. Había un dirigente socialdemócrata europeo que decía, prefiero 10 segundos de televisión a 10.000 militantes. Eso se ha transformado casi en un paradigma. Es muy malo, pero es lo que hay, no es, o sea, pero eso es lo que nos está llevando a esta situación de confusiones en la cual Milei o Patricia Bullrich va a lograr el voto de pobres que creen que ellos son Brad Pitt. Ahora el problema ¿cuál es? Cuando los que se queden sin subsidio, los que sean reprimidos, los que se queden sin absolutamente nada, sin trabajo, sin derechos, sean los trabajadores que votaron Milei, es muy probable que haya una situación de reacción, porque una cosa es adormecer al pueblo, una cosa es engañar al pueblo, una cosa es abusar de su falta de ciertos conocimientos, pero otra cosa es pretender que se quede de brazos cruzados. O sea, ahí es donde está la cuestión. Es un pueblo, o sea, ya lo demostró Bolivia. Es decir, una cosa es engañar y otra cosa es sojuzgar. Por el engaño se puede sojuzgar bastante, por eso están utilizando a máximo esta táctica. Yo, a ver, porque si no parece, qué feo esto, qué bueno antes. No, son características distintas. Y nosotros lo que vemos, hoy es un momento en que las organizaciones del pueblo, los trabajadores, los sectores populares, los que vemos con enorme preocupación, más allá de por H o por B, la explicación por la cual un compañero pobre deposita el voto en su verdugo más descarado. Vamos a decir una cosa, pero nosotros, los que estamos con una responsabilidad frente a nuestros compañeros, no podemos permitir pasivamente que se diga que la justicia social es una porquería, que hay que desterrarla. Porque si se dice eso, se está diciendo millones van a ser condenados a mucho más hambre del que hoy en cuentagotas les estamos diciendo. Queda clara la postura. Gracias por el contacto, Carlos. No, por favor. Es una yo lo único que me queda decir es que es momento en que todos los sectores populares que vemos la gravedad de esas declaraciones, la gravedad de ese programa, debemos unirnos para enfrentar con nuestras organizaciones y nuestra movilización callejera a esos que pretenden, bajo el eufemismo de modernización, llevarnos ni más ni menos que al siglo XIX, en donde los trabajadores éramos solamente dueños de nuestra fuerza de trabajo y esclavos de la voluntad de los grandes empresarios. Adiós.